Imagina la escena. Pablo, el gran apóstol de las naciones, está encadenado en una fría prisión de Roma. El eco de los pasos de los guardias, el hierro de las cadenas pesando en sus muñecas y tobillos, el silencio duro de una celda que huele a abandono e injusticia. Humanamente, era el escenario perfecto para la desesperación, para la rebelión o incluso para el cuestionamiento. Pero es justamente ahí, en el lugar más improbable, donde la fe brilla con mayor intensidad. De ahí nacen algunas de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento, mensajes que hasta hoy alcanzan y sostienen millones de corazones. Y si miramos con atención, veremos que Pablo, en medio de las cadenas, encuentra en los Salmos la misma fuente de esperanza que siglos antes ya inspiraba al pueblo de Israel en sus momentos más oscuros. Los Salmos siempre fueron cánticos de dolor y al mismo tiempo de esperanza. Son como un espejo del alma humana delante de Dios. A veces gritos, a veces lágrimas, a veces alabanzas. Y Pablo conocía bien esos cánticos. Como fariseo antes de ser apóstol, había memorizado muchos de ellos, recitados en sinagogas, estudiados desde niño. Ahora, preso en Roma, era como si aquellos antiguos himnos de David y de los salmistas se encendieran dentro de él, dándole palabras para transformar sufrimiento en confianza. Escribe a los filipenses diciendo: «Alégrense siempre en el Señor». Otra vez digo, alégrense. ¿Quién logra decir eso encadenado? Solamente alguien que lleva dentro de sí la memoria viva de salmos como el 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son verdaderas perlas que revelan cómo es posible florecer incluso en tierra seca. Pablo no escribe como un hombre derrotado, sino como alguien que ve más allá de los muros de piedra. Eso es profundamente semejante al espíritu de los Salmos. David, por ejemplo, cuando era perseguido por Saúl, cantaba en el Salmo 59. «Líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme en alto sobre los que se levantan contra mí». Era un clamor que nacía en medio del peligro. De la misma manera, Pablo transforma cadenas en púlpito y prisión en altar. No se enfoca en el peso de la cárcel, sino en la grandeza del Señor que está por encima de toda prisión. Es impresionante notar cómo la fe y la música caminan juntas en este contexto. El libro de Hechos nos cuenta que en Filipos, mucho antes de Roma, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, azotados y arrojados al calabozo. ¿Y qué hacían a medianoche? Cantaban himnos a Dios. Esa actitud no es casual, es la expresión viva de una fe alimentada por los salmos. Cuando Pablo canta, no solo se consuela, sino que recuerda a su propio corazón que Dios es más grande que las cadenas. Es el mismo movimiento del salmista en el Salmo 23, que aún en el valle de sombra de muerte declara: «No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Ahora imagina, en Roma, rodeado de incertidumbre sobre el futuro, sabiendo que su vida estaba en las manos del emperador Nerón, Pablo escribe: «He aprendido a estar contento en toda y cualquier situación». Eso suena como el eco de salmos como el 27. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». Es como si el corazón de Pablo se hubiera fundido con los cánticos antiguos y su vida se volviera una nueva melodía de fe. Muchos miran las cartas de la prisión y ven solo a un hombre fuerte, pero en realidad el secreto de Pablo era la fragilidad entregada a Dios. Es el mismo movimiento de los salmistas, que exponían sus dolores sin máscaras, pero siempre terminaban sus cánticos apuntando la confianza en el Señor. Cuando escribe a los Efesios sobre la armadura de Dios, Efesios 6, 10, 18, no es solo teoría. Él mismo está vestido con esa armadura. Sus cadenas no son señal de derrota, sino un testimonio de que el Evangelio es más fuerte que cualquier celda. El paralelo con los Salmos es tan profundo que podemos imaginar a Pablo recitando mentalmente versos mientras la noche caía sobre su celda. Tal vez recordaba el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en la angustia. O el Salmo 34. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Esos cánticos eran como combustible para su alma.
No quitaban las cadenas, pero le daban fuerza para transformar cada grillete en oportunidad de testimonio. Y hay un detalle maravilloso. Aún preso, Pablo inspiraba libertad. Sus escritos liberaban mentes y corazones. Sus lectores, al recibir estas cartas, no veían a un prisionero, sino a un embajador del reino de los cielos. Eso nos recuerda el Salmo 126, que habla de la restauración de Sión como un sueño, donde hasta las lágrimas se transforman en cosecha. Así como Israel en el exilio cantaba sobre la esperanza del retorno, Pablo en la prisión anunciaba la libertad que está en Cristo. Mire la belleza de esta conexión. Los salmistas hablaban de una esperanza que vendría. Pablo ya experimentaba esa esperanza realizada en Jesús. No esperaba una liberación terrenal, sino que tenía certeza de la liberación eterna. Por eso podía decir a los colosenses que estaba contento de sufrir por ustedes. Colosenses 1:24. Eso no es masoquismo espiritual, sino la convicción de que el dolor cobra sentido cuando se convierte en semilla de fe para otros. ¿Y qué aprendemos con esto? Que la prisión no es solo una celda de hierro. Muchos hoy viven aprisionados por la ansiedad, la culpa, el miedo al futuro. Nuestras cadenas quizá no sean de hierro, pero son invisibles y pesadas. Y el mensaje de Pablo en Roma, iluminado por los Salmos, es una invitación a transformar cada cadena en oración, cada lágrima en alabanza, cada noche oscura en canción de esperanza. Cuando el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ya nos enseñaba que la presencia de Dios es más grande que cualquier valle. Pablo, siglos después, confirma eso, al afirmar que nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Es la misma melodía en tonos diferentes, resonando a lo largo de la historia. Ahora, si miramos el conjunto de las cartas de la prisión, notamos algo extraordinario. Pablo nunca habla como víctima, no pide lástima, ni escribe como quien fue olvidado. En vez de eso, transforma su cautiverio en púlpito. Esa postura nos recuerda varios salmos donde el salmista, aún en dolor, elige confiar y alabar. El Salmo 40, por ejemplo, dice: «Esperé pacientemente al Señor, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la perdición, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos». ¿No es exactamente eso lo que Pablo experimenta en Roma? De manera no literal, sino espiritual. Está preso, pero siente que sus pies están firmes en la roca que es Cristo. Y hay algo aún más profundo. Tanto los salmos como las cartas de Pablo muestran que el dolor puede transformarse en testimonio. David, perseguido, escribió cánticos que atravesaron siglos y hasta hoy nos fortalecen. Pablo, preso, escribió cartas que se volvieron parte del Nuevo Testamento y hasta hoy alimentan la fe de millones. Su dolor no fue estéril, se volvió semilla que florece hasta hoy. Ese es el punto central de la fe cristiana. El sufrimiento no es el fin de la historia. Las cadenas de Pablo no lo definieron. La persecución a David no lo destruyó. Y las prisiones que enfrentamos hoy, sean emocionales, espirituales o circunstanciales, no necesitan aplastarnos. Cuando unimos nuestra voz a la de los salmistas y seguimos el ejemplo de Pablo, descubrimos que, aún en las prisiones más oscuras, hay espacio para alabanza. Y quizá esa sea la mayor lección que la prisión de Roma y los Salmos nos dejan. La verdadera libertad no está afuera, sino dentro. No depende de rejas abiertas, sino de corazones que confían en el Señor. Por eso, cuando Pablo dice en Filipenses 1:12 que sus prisiones sirvieron para el progreso del Evangelio, nos enseña que incluso las cadenas pueden ser usadas por Dios. Lo que parecía derrota se convierte en plataforma de victoria. Así, podemos decir que el apóstol Pablo es un verdadero salmista del Nuevo Testamento. Sus cartas son cánticos escritos con tinta y lágrimas, pero que suenan como himnos de victoria. Él se une al coro de los salmistas, y juntos proclaman que el Señor es fiel en todas las circunstancias. ¿Y tú,
que quizá puedes sentirte aprisionado en cadenas invisibles. Puedes inspirarte en esas voces que atravesaron los siglos. Toma prestadas las palabras de los Salmos y de las cartas de Pablo, canta en medio del dolor, ora en medio de la noche, confía cuando todo parezca incierto. Porque, así como Pablo encontró esperanza en Roma y David encontró fuerzas en cuevas y desiertos, tú también puedes descubrir que la presencia de Dios es la mayor libertad que existe.